por lo general, los programas que han abusado del ancla cambiaria, que es útil en las primeras etapas de desinflación, básicamente terminan mal. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora a Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. Aplaudimos el ancla fiscal, cero emisión monetaria, pero están haciendo trampita con el ayudín del ancla nominal del dólar. ¿Es un poco así también la idea que hay en el fondo? Mira, yo hace, digamos, algunas semanas que no hablo con ellos, pero sí hablo de manera frecuente con todo el mundo. Bueno, viví ahí 9 años, ¿no? Sé cómo piensan, etcétera. Y sí, yo creo que lo describiste bien. Donde realmente no sé dónde está el fondo ahora es cómo están pensando salir un poco de este problema, porque por otro lado, el no tener un programa con Argentina también es una decisión. Y yo creo que también es un problema. Un país que está haciendo un ajuste fiscal, un esfuerzo de regulación tan grande, etcétera, que el fondo de alguna manera no muestre un apoyo a esos esfuerzos. Y de ahí un poco era mi idea de decir, bueno, hagamos un stand-by básicamente para apoyar lo que están haciendo ahora, que no implique un esfuerzo financiero adicional del fondo, pero que permita también refinanciarle los pagos de intereses al fondo. Argentina este año le tiene que pagar como 4,000 millones de dólares al fondo en intereses, y eso también abre la puerta para que el Banco Mundial y el BID puedan refinanciar el servicio de la deuda de este año. Eso podría ser, digamos, un paquete de financiamiento de unos 7,000 millones de dólares, y después de la elección que se haga un programa mucho más agresivo para apoyar un paquete de políticas públicas en Argentina que continúe con el ancla fiscal tan sólida como han tenido, con el compromiso de no emisión y una política monetaria tal vez más clara, con el uso de una ancla complementaria en las tasas de interés, y detrás de esto, digamos, una flexibilización cambiaria que se apoyaría con recursos frescos del fondo, desembolsos positivos durante el año 26, para apoyar este proceso de flexibilización del tipo de cambio. De ahí esta idea de las 2 etapas, un poco para lograr un cierto equilibrio entre estas 2 posiciones diferentes que hoy tiene el fondo y Argentina. Es decir, que el fondo apoyaría un programa que le podría dar el equivalente a los vencimientos de este año y del próximo a la Argentina, adelantarle esas 2 cosas. Yo diría, hoy con el fondo, en 2025 solo hay pago de intereses, entonces sería financiarle el pago de intereses. Eso también le permitiría, digamos, que el Banco Mundial y el BID hagan lo mismo por el año 25. Y yo diría en diciembre del 25, enero del 26, anunciar un programa nuevo donde venga, digamos, un cambio importante en la política económica argentina, y ahí sí darle 10,000 millones, 12,000 millones de desembolsos netos en un periodo de 12 meses, desembolsos netos positivos por encima de los vencimientos y de los intereses, básicamente para fortalecer las reservas y fortalecer, digamos, esta flexibilización cambiaria con un balance del Banco Central un poquito más fuerte. Y ese paquete, Milei hizo un tuit, ¿no? Sí. Ayer, que dijo, en 2026 no va a haber cepo en la Argentina, ¿no? Obviamente corrió la noticia corrió para el año que viene la idea de desmontar los controles de capitales. Ahora, ¿el paquete del fondo qué significaría? ¿Unificar, ir a una flotación libre o con intervención, una flotación entre bandas, y que el fondo te permita, porque ¿cuál sería el esquema virtuoso? Un poco lo que dice Cavallo, unifiquen. Obviamente puede haber un overshooting, que el dólar suba a 1.300, 1.400, y después tu éxito va a estar cuando el dólar se aprecie, es decir, cuando tu moneda se aprecie, es decir, cuando después vuelva a estabilizarse hacia abajo sin intervención, porque estás liberando el mercado, va a haber ingreso de inversión extranjera directa, capitales financieros que van a estar atraídos por eso. Es decir, la idea es, bueno, si vos vas a la unificación y eso implica un salto discreto del tipo de cambio, que después no estés todo el tiempo interviniendo, pues si interveniste, fracasaste, digamos, porque en la Argentina, cuando eso ocurre, aunque venga el FMI con, bueno, lo viste vos con cuando autorizaron el préstamo de 45,000 millones de dólares. Sturzenegger decía, pongo una barrera de 5,000 millones de dólares un día, y se lo llevaron puesto.
claro. No. Yo creo que ya, probablemente en el verano de este año yo pensaba que tal vez había primero una etapa intermedia donde podías ir a un proceso de bandas con depreciaciones preanunciadas por 6 meses, etcétera. Yo creo que ya si estamos hablando para el fin de este año, después de la elección, yo creo que si al presidente Milei y a la Libertad Avanza le va bien en la elección, el fondo debería pedir que probablemente el Congreso argentino apruebe ya el presupuesto 2026, que por primera vez en el gobierno de Milei sería, digamos, un déficit cero aprobado por el Congreso. Tal vez una ley de responsabilidad hacendaria que ya anuncie que en 27 va a haber déficit cero aprobado por el Congreso. Entonces, esa solidez fiscal, yo creo, junto con el programa financiero del fondo y la credibilidad fiscal que va a tener Milei y las posibilidades de que se reelija en la próxima elección presidencial deberían ser anclas muy importantes para unificar el tipo de cambio, liberar el cepo y vivir con esta volatilidad y luego ya, digamos, pensando desde el punto de vista también político de Milei, pues que este periodo de apreciación y de ingreso de capitales se pudiera dar, digamos, a final del 26, 27 y que sea un impulso muy importante para la economía argentina. Yo creo que ya esa debería ser la salida y sí, como tú dices, casi sin intervenciones en el mercado cambiario y solo intervenciones muy puntuales cuando realmente por un fenómeno exógeno la volatilidad en el mercado cambiario en Argentina llega a niveles muy extremos, ¿no? Pero no como mecanismo para evitar que el tipo de cambio llegue a niveles que no nos gustan, ¿no? Yo creo que ese sería el próximo paso en el programa de estabilización después de la elección de medio periodo del año 25. Dos más te hago. Sí. Una, en tu paper o en esa nota larga que hiciste la semana pasada, dijiste, ojo, vean un poquito el tema de las cuentas externas, ¿no? Estamos todos viendo, obviamente todos los economistas viendo la cuenta externa, ahora se conoció el balance cambiario del mes de enero, creo, no, de diciembre salió el balance cambiario de diciembre. Son 6 meses consecutivos de déficit en la cuenta corriente cambiaria y obviamente eso financiado con ingreso de capitales, que básicamente fue el impulso del blanqueo, que produjo dos ingresos de capitales. Uno que es el efecto créditos en dólares, pues se pusieron 20.000 millones de dólares en el sistema, cuando las empresas exportadoras son las únicas que pueden pedir préstamo en dólares, piden prefinanciación de exportaciones, el banco mismo se lo vende al central contra peso y le da los pesos a la empresa y eso acumula el Banco Central. Y también hubo mucha emisión de deuda, otro factor de endeudamiento de empresas argentinas vía ON. Eso permitió que efectivamente la Argentina tuviera una cuenta financiera o cuenta de capital muy positiva en estos 6 meses. Pero bueno, qué sé yo, la Argentina siempre cuando empezamos a ver, como en otras experiencias, ¿no? Que la cuenta corriente del balance de pago, esto es la cuenta de bienes más la cuenta de servicios reales y financieros, se vuelve en rojo, decimos, bueno, ojo que hay una alerta porque estamos fenómeno, hasta que se da vuelta y los capitales te dejan de financiar, ¿no? A ver si lo quiero mostrar porque justo salió el último dato y te lo muestro, ahí se ve claramente, ¿no? Sí. Ahí está la primera columna, es el tipo de cambio real, digamos, a valores de diciembre, eso lo hicimos nosotros. La cuenta corriente cambiaria, esto es cambiaria, ¿no? ¿Cuántos dólares se pagaron al exterior, cuántos dólares ingresaron del exterior mes a mes según el Banco Central? Fíjate que desde julio o desde junio, en realidad, da negativa. Desde julio importante, porque también hubo en julio el pago de todos los servicios de la deuda. Pero bueno, fueron 7.500 millones de dólares en 6 meses la cuenta corriente cambiaria. Y obviamente, para que el Banco Central pudiera comprar dólares, se hizo positiva, a diferencia de la primera parte del año, la cuenta financiera, la cuenta de capital, y empezaron
¿no? Aún así, la variación de reservas del Banco Central fue negativa porque, bueno, hubo que pagar servicios como decía, de la deuda y también los servicios de capital, y además porque el Banco Central también intervino por unos 1.700 millones de dólares, 1.800 millones de dólares en la brecha cambiaria, no en el dólar, en el dólar de la brecha, el dólar blue. Hay que preocuparse, y aporto un dato más. En diciembre, por primera vez, da negativa la cuenta de bienes. Por primera vez, ahí se ve muy poquito. Por ahora veníamos con un superávit comercial cambiario que fue muy relevante en la primera parte del año por la recesión y porque el tipo de cambio real era muy alto, y además se pagaban pocas importaciones. Pero bueno, eso empezó un poquito a languidecer, y como ven ahí, en diciembre por primera vez la balanza de bienes, la balanza comercial, bueno, dio 0, dio menos 40, menos 39 millones de dólares. Obviamente con un tipo de cambio real mucho más bajo, como veíamos en el cuadro anterior, ¿no? Eso también explica, y una economía reactivándose, ¿no? Una economía obviamente con un nivel de importaciones que ha crecido mucho. ¿Esto hay que preocuparse o, como dice el gobierno, miren, mientras nosotros tengamos superávit fiscal, y esta es la gran diferencia con el resto de la historia argentina, esto no hay que preocuparse? Porque es un tema del sector privado y bueno, y el sector privado va a acomodarse para financiar esto, que los argentinos estén gastando más dólares de lo que generan. Sí, mira, yo creo que sí hay que preocuparse. Yo creo que en el corto plazo es un proceso que se puede dar y Argentina no va a desarrollar un grado de vulnerabilidad como el que vimos en otros países de América Latina y mismo en la Argentina en el pasado. Pero, por ejemplo, si tú ves una situación como esta, que se mantiene por 2 o 3 años más, yo creo que las vulnerabilidades que se van a ir acumulando van a ser grandes. Lo vimos en México en el año 94, se decía lo mismo, es el sector privado el que se está endeudando. Sí, se estaba endeudando a través de los bancos, y muchos de los proyectos pues no generaron las divisas en el tiempo que la economía las necesitó, y por lo general, digamos, la expansión del déficit en cuenta corriente, que eventualmente se puede estar dando para inversión, pero principalmente muchas veces se da para consumo, eventualmente no encuentra este detonador de exportaciones, que en el caso argentino puede ser el tema energético, etcétera, lo suficientemente rápido como para compensar las dudas del mercado cuando el mercado empieza a ver que este déficit en cuenta corriente crece y crece y crece y no se empieza a revertir. Entonces el mercado empieza a financiar menos, empiezan a llegar los vencimientos y la economía no encuentra las fuentes en los mercados de capitales para refinanciar estos vencimientos. Entonces, por lo general, estos temas de productividad que son reales en Argentina, etcétera, no llegan a tiempo para resolver los problemas de dudas de financiamientos de los déficits en cuenta corriente. Entonces, yo sí creo que la historia de América Latina y la historia de Argentina es muy clara, y sería mucho más prudente salir rápido de esta primera etapa. Como decía un senador americano sobre la guerra de Vietnam, decía, let's declare victory and get out, un poco como diciendo, oye, el frente inflacionario, declaremos victoria en 2025, y la última victoria, que es llevar las 5, va a tardar 3, 4 años, pero Argentina puede operar muy bien con un superávit fiscal, con una inflación moderada, como le llamaron Dornbusch y Fischer en los 90s, que esté entre 15 y 30%, y con una inflación que va bajando, y esto yo creo que básicamente daría como una válvula de escape a estos problemas de vulnerabilidades financieras y de cuenta corriente que se pueden ir generando con una rigidez cambiaria tan grande.